A través de los años, hemos visto cambios radicales en los medios de comunicación, en la tecnología y en la manera que estos dos se combinan, creando y modificando a los medios para que estos sean más efectivos, de mayor alcance y opiniones diversas. La prensa, sin duda alguna, ha tenido cambios inmensos y en este documental analizaremos el pasado de esta, el presente como la conocemos hoy en día y podremos hacer predicciones sobre el futuro que le depara. Recorriendo la historia de la prensa, analizaremos también puntos importantes sobre ella. Por ejemplo, los contenidos, que son los tipos de textos periodísticos que se dividen en informativos, de opinión y mixtos, siendo los más importantes la noticia, el artículo, el editorial, el reportaje, la crítica, la crónica, la columna, etc., además de ser característicos por cambiar a través de los años. Para saber más sobre la prensa y sus características y sus comportamientos, este documental será muy útil, así que sigan viendo. Es un informativo digital. ¿Qué es un ley de la legislación realidad diaria? Noticias. La prensa existe desde la aparición de la imprenta. Fue el primer medio de comunicación de masas y los vehículos originales del periodismo. Aunque la información sea su función más destacada, la prensa periódica posee, como todo medio de comunicación, las funciones de informar, persuadir, promover, formar opinión, educar y entretener. Los antecedentes de la prensa escrita se remontan al Imperio Romano. El primer producto periodístico fue una hoja de noticias que circulaba por la antigua Roma, llamada Acta Diurna. Fue en el siglo XIX cuando nació el periodismo tal y como hoy se conoce, y cuando los periodistas adquirieron categoría de profesionales. Muchos diarios redujeron su precio y pasaron a financiarse mediante la entrada de anuncios, llegando así a un número mucho mayor de lectores. De esta manera, los periódicos llegaron a ser instrumentos de gran influencia y poder. A lo largo del siglo XX, la prensa escrita ha tenido que competir con otros formatos para divulgar información: la radio, la televisión y las nuevas tecnologías. Se han escuchado voces acerca de la desaparición de diarios tradicionales, aunque de momento miles de diarios publican sus ediciones cada mañana. En la primera década del siglo XXI, el periódico impreso se ha visto sometido a una nueva corriente o medio de comunicación: el periodismo digital o ciberperiodismo. De este modo, la versión digital no solo ha hecho que se tenga una copia exacta de los impresos en la web, sino también ha creado una nueva forma de hacer noticias. Este nuevo medio ha desarrollado un lenguaje propio y específico, que se queda a medio camino entre el lenguaje tradicional escrito y el lenguaje audiovisual. Esto se debe a que la red permite la inclusión de texto, sonido e imágenes, facilitando al usuario la lectura y comprensión de la noticia. Todo ello se suma a un lenguaje no tan estrictamente formal como en la prensa tradicional, ya que la rapidez también es una característica propia de este medio. Del mismo modo que no se redacta igual en televisión, radio y prensa escrita. El consumo, por tanto, también es diferente, convirtiéndose en más extenso e intenso al minuto. En el pasado solo se utilizaba la prensa escrita. Esta tenía como objetivo brindar a los individuos un sentido de pertenencia e identificación y propiciar la acción colectiva a través del tratamiento de asuntos relevantes para esta comunidad. Actualmente la prensa online es más usada que la prensa escrita. Fue en 2010 el primer año en el que el número de personas que utilizaron el Internet como fuente de información superó el número de consumidores de la prensa escrita. Se espera que en el futuro la prensa escrita se modernice a una forma más tecnológica de obtener la información, por el hecho de que se utilizará completamente el Internet para obtener información. Presente.
Los periódicos, la radio y la televisión tradicional abren espacios de participación a sus audiencias. En la Internet, estos pueden recibir respuestas, reacciones y análisis de los lectores, oyentes y televidentes casi de manera instantánea en múltiples canales de conversación, foros y otros sistemas en donde el usuario puede manipular la información de manera casi libre. El presente de la prensa tiene dos grandes problemas. El primero es que esta es manipulada por el gobierno de turno. Los periodistas no son independientes, por lo tanto, no son críticos y objetivos sobre las noticias. La audiencia general está en una lenta disminución en muchos países desarrollados debido a la creciente competición de la televisión y la red. Desde el presente se está diseñando el futuro de la prensa, que pasa por la concentración multimediática que les permite tener la capacidad de relacionarse con los gobiernos y para establecer estrategias del futuro como diversificación de contenidos, la interactividad con los consumidores de información, la globalización auspiciada por las nuevas tecnologías de la información y una tendencia a lo local.